¿Alguna vez has conocido a alguien y has sentido que ya lo habías visto antes? Como si, de alguna manera, sus caminos estuvieran destinados a cruzarse. Quizás fue una conversación profunda con un desconocido, un mentor que apareció en el momento justo o una persona que transformó tu manera de ver la vida. Este tipo de encuentros nos hacen reflexionar. ¿Son simples coincidencias o hay una razón detrás de cada persona que entra en nuestra vida? ¿Estamos conectados de una forma que aún no comprendemos del todo? En este vídeo, exploraremos esta fascinante cuestión desde la perspectiva del estoicismo, una de las filosofías más poderosas y atemporales de la historia. Descubriremos qué dice sobre el destino, cómo interpretar las relaciones que nos marcan, sobre todo, cómo aplicar estos principios en nuestra vida diaria para tomar el control de nuestras emociones y decisiones. Porque si algo nos enseñan los estoicos, es que no podemos controlar quién entra o sale de nuestra vida, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante cada encuentro. Quédate hasta el final, porque compartiré estrategias prácticas para aprovechar al máximo cada relación y convertir cada interacción en una oportunidad de crecimiento personal. Si te interesa el desarrollo personal, la filosofía y las ideas que pueden cambiar tu vida, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo. También, dale me gusta y comparte este contenido con aquellos que puedan encontrar valor en él. Déjame un comentario. ¿Alguna vez has conocido a alguien que haya cambiado tu forma de ver el mundo? Me encantará leer tu historia y responder a tus reflexiones. Comencemos. ¿Está realmente escrito nuestro destino? El destino es una de esas ideas que han acompañado al ser humano desde siempre, una noción tan antigua como el tiempo mismo. En todas las culturas han existido creencias sobre un plan superior, un hilo invisible que une a las personas y que determina cuándo y por qué se cruzan sus caminos. Para algunos, todo en la vida tiene un propósito predestinado, como si cada encuentro, cada pérdida y cada oportunidad estuvieran escritas desde antes de nuestro nacimiento. Para otros, la vida es un cúmulo de casualidades, una serie de eventos sin guión donde cada persona es completamente libre de construir su propio camino. La visión occidental ha oscilado entre estas dos perspectivas. En la mitología griega, las moiras eran las diosas encargadas de tejer el destino de cada ser humano. Ni los dioses podían desafiar su voluntad, porque el hilo de la vida ya estaba trazado desde el principio. Esta idea de un destino inquebrantable también se refleja en muchas religiones, donde la voluntad divina establece el curso de los acontecimientos y las pruebas que cada persona debe enfrentar en su existencia. Sin embargo, con el tiempo, las ideas han cambiado. La filosofía moderna ha cuestionado la existencia de un plan predeterminado y ha puesto énfasis en la libertad individual, en la capacidad del ser humano para tomar decisiones y modificar su futuro con base en sus acciones. Pero incluso en el pensamiento moderno, la sensación de que algunas cosas están destinadas a ocurrir persiste. Muchas personas sienten que ciertas relaciones, ciertos momentos de la vida, no pueden ser meras coincidencias. Cuando alguien entra en nuestras vidas en el momento justo, cuando un encuentro nos transforma, cuando las circunstancias parecen alinearse de manera inexplicable, es difícil no preguntarse si hay algo más allá del puro azar. El estoicismo ofrece una manera distinta de abordar esta cuestión. Para los estoicos, lo importante no es si el destino está escrito o no, sino cómo elegimos vivir con las circunstancias que se nos presentan. No tenemos control sobre quién entra o sale de nuestra vida, sobre los eventos que nos suceden, sobre las decisiones que otros toman. Pero sí tenemos control sobre nuestra actitud, sobre la forma en que interpretamos cada situación, sobre cómo elegimos responder a lo que la vida nos pone delante. Epicteto lo explicó con claridad: algunas cosas dependen de nosotros y otras no. Y el error más común que comete la gente es desgastarse intentando controlar aquello que nunca estuvo en sus manos. Esta idea nos lleva a una conclusión fundamental. La clave para vivir en paz no es intentar adivinar si cada encuentro es obra del destino, sino aprender a aprovechar cada interacción, cada relación, cada circunstancia como una oportunidad de crecimiento. Bajo esta perspectiva, no importa tanto si alguien estaba destinado a aparecer en nuestra vida. Lo que realmente importa es qué hacemos con ese encuentro,
qué lecciones traemos de él y cómo lo integramos en nuestra experiencia. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexionaba sobre el papel de las personas en nuestra vida y nos recordaba que cada encuentro, ya sea positivo o negativo, es una oportunidad de aprendizaje. Algunas personas llegan para acompañarnos, para fortalecer nuestro camino, para compartir momentos de alegría y crecimiento. Otras, en cambio, nos desafían, nos confrontan con nuestras debilidades, nos enseñan a ser pacientes, a establecer límites, a desarrollar la resiliencia. Y luego están aquellas que nos causan dolor, las que nos decepcionan o nos dañan. Pero incluso estas relaciones difíciles pueden ser vistas como maestras. Si adoptamos la perspectiva estoica, entendemos que la vida no nos debe nada, que no podemos exigir que todo sea justo o favorable. Lo que podemos hacer es aprender a reaccionar con ecuanimidad, a extraer sabiduría de cada experiencia, a fortalecernos en medio de la adversidad. Este enfoque cambia completamente la manera en que interpretamos nuestra historia personal. En lugar de vernos como víctimas de un destino impuesto, o como piezas de un rompecabezas cósmico que no comprendemos, nos convertimos en agentes activos de nuestra propia evolución. Dejamos de preguntarnos por qué nos suceden ciertas cosas y empezamos a preguntarnos qué podemos hacer con lo que nos sucede. Y es ahí donde encontramos una libertad que el pensamiento determinista nunca podría darnos. En la práctica, aplicar el estoicismo a nuestras relaciones nos permite vivir con mayor serenidad. No nos apegamos en exceso a las personas, porque entendemos que todo es transitorio. No guardamos rencor a quienes nos han hecho daño, porque sabemos que no podemos controlar su comportamiento, solo nuestra respuesta. No tememos los cambios, porque comprendemos que cada ciclo tiene su razón de ser. No idealizamos ni romantizamos el pasado, porque sabemos que el presente es lo único real. Y sobre todo, aprendemos a valorar cada encuentro, cada conversación, cada interacción, como una oportunidad de crecimiento. En un mundo donde las emociones suelen gobernarnos, donde tendemos a aferrarnos al pasado o a preocuparnos por un futuro incierto, la mirada estoica nos ofrece un refugio de calma. Nos recuerda que el destino, si es que existe, no es algo que debamos temer ni intentar descifrar. No importa si el universo nos ha puesto en el camino de alguien con una intención específica o si simplemente fue el azar. Lo que realmente define nuestra vida no es la pregunta de si todo estaba escrito, sino la forma en que elegimos vivir cada momento. ¿Señales del destino o solo trucos de la mente? A lo largo de la vida, todos hemos experimentado esa extraña sensación de haber vivido un momento antes. Puede ocurrir al conocer a alguien nuevo y sentir una conexión instantánea, como si ya hubiéramos compartido algo en el pasado. O puede suceder en un lugar desconocido que, por alguna razón inexplicable, nos resulta familiar. Es el fenómeno conocido como déjà vu, esa sensación inquietante de haber visto o vivido algo antes, aunque sabemos con certeza que es la primera vez. Esta experiencia nos lleva a cuestionarnos si el destino realmente nos está enviando señales o si, por el contrario, nuestra mente está jugando con nosotros. ¿Es posible que algunas personas estén destinadas a cruzarse en nuestro camino? ¿O simplemente estamos proyectando nuestras propias emociones y recuerdos en los demás? Déjà vu, ¿una conexión real o una ilusión del cerebro? El déjà vu ha sido interpretado de muchas maneras a lo largo de la historia. En algunas tradiciones espirituales, se considera una prueba de vidas pasadas, una señal de que dos almas ya se han encontrado en otra existencia. En la literatura y el cine, a menudo se presenta como una manifestación del destino, una pista de que estamos en el camino correcto. Pero la ciencia tiene una explicación diferente. Desde el punto de vista de la neurociencia, el déjà vu es un error de procesamiento en el cerebro. Se cree que ocurre cuando la información sensorial que recibimos se almacena en la memoria a corto plazo antes de que el cerebro la procese completamente como una experiencia nueva. Este desfase crea la sensación de familiaridad, aunque en realidad nunca hayamos vivido ese momento antes. Otras teorías sugieren que el déjà vu es el resultado de patrones de reconocimiento en el cerebro. Si un lugar, una persona o una situación comparte ciertos elementos con un recuerdo previo, aunque sea de manera sutil,
nuestra mente los conecta y genera la ilusión de haber estado ahí antes. Puede ser la iluminación de un espacio, el tono de voz de alguien o incluso un aroma en el aire. Todo esto activa nuestra memoria de manera inconsciente y crea la impresión de que estamos reviviendo algo que, en realidad, nunca ha sucedido. Entonces, si el déjà vu es simplemente un fenómeno cerebral, ¿significa que todas esas sensaciones de conexión instantánea con ciertas personas son solo coincidencias? ¿Cómo influyen nuestros recuerdos y experiencias en la percepción de los demás? Nuestra mente no solo se basa en la lógica y la razón, también está moldeada por nuestras experiencias pasadas, nuestras emociones y nuestras creencias. Cuando conocemos a alguien, no lo vemos de manera completamente objetiva. En su lugar, lo filtramos a través de lo que ya hemos vivido. Si una persona nos recuerda, aunque sea de forma inconsciente, a alguien importante de nuestro pasado, es probable que sintamos una conexión inmediata. Esto puede ser algo positivo, como reconocer en alguien las cualidades de un viejo amigo o de un ser querido. Pero también puede ser negativo, como sentir rechazo hacia alguien simplemente porque nos recuerda a alguien que nos lastimó. Este mecanismo psicológico explica por qué a veces sentimos que ciertas relaciones están destinadas a suceder. No es que el destino las haya planeado, sino que nuestra propia mente está proyectando emociones y recuerdos en la otra persona. Lo mismo sucede con las oportunidades y los eventos importantes de la vida. A menudo, creemos que ciertos momentos ocurren por una razón, cuando en realidad es nuestra propia interpretación la que les da significado. Buscamos patrones, tratamos de conectar los puntos y, en ese proceso, creamos la narrativa de que algo estaba destinado a suceder. El estoicismo y la falsa ilusión del destino. Los estoicos tenían una visión muy clara sobre el destino. No importa si existe o no, lo único que realmente nos pertenece es nuestra actitud ante la vida. En lugar de obsesionarnos con la idea de que ciertas personas o eventos están predestinados, los estoicos nos invitan a centrarnos en lo que sí podemos controlar. Epicteto decía que una de las mayores causas de sufrimiento humano es aferrarnos a cosas que no dependen de nosotros. Si pasamos demasiado tiempo preguntándonos si una persona llegó a nuestra vida por destino, o si un evento tenía un significado oculto, estamos desperdiciando energía en algo que jamás podremos comprobar. En cambio, lo que sí podemos hacer es observar la realidad con objetividad y decidir cómo actuar en consecuencia. Marco Aurelio también nos recordaba que todo en la vida es efímero. Las personas entran y salen de nuestro camino, algunas dejan huella y otras pasan sin mayor impacto. Si creemos que todo está escrito, podemos caer en la trampa de la pasividad, esperando que el destino nos guíe. Pero si aceptamos que somos responsables de nuestras elecciones, entonces podemos aprovechar cada encuentro, cada relación y cada oportunidad como una forma de aprendizaje y crecimiento. ¿Cómo aplicar el estoicismo para interpretar las conexiones humanas? En lugar de preguntarnos si una conexión es una señal del destino, los estoicos nos proponen hacer una pregunta diferente. ¿Qué puedo aprender de esta persona o situación? Si sientes que alguien ha entrado en tu vida con un propósito, en lugar de buscar una explicación mística, puedes analizar qué aporta esa persona a tu crecimiento personal. ¿Te está enseñando paciencia? ¿Te está ayudando a ver una parte de ti mismo que no habías reconocido antes? ¿Te está desafiando a mejorar? También es importante practicar la indiferencia ante lo que no podemos controlar. No todas las relaciones que parecen significativas en un momento dado tendrán un papel permanente en nuestra vida. Algunas personas estarán con nosotros solo por un tiempo breve, y eso no significa que su presencia haya sido menos valiosa. El estoicismo también nos ayuda a evitar la idealización. A veces, la sensación de destino puede hacernos ver a una persona de manera irreal, atribuyéndole cualidades que no tiene o esperando que cumpla un papel en nuestra vida que no le corresponde. En lugar de dejarnos llevar por emociones intensas, podemos observar con calma y evaluar cada relación de manera racional. Vivir sin la necesidad de creer en señales. El deseo de encontrar significado en todo es una característica humana. Nos sentimos más seguros cuando creemos que hay un plan mayor, que las cosas ocurren por una razón y que las personas que aparecen en nuestra vida tienen un propósito especial.
Pero si queremos vivir con serenidad, el estoicismo nos enseña que no es necesario depender de esas creencias para encontrar valor en nuestras experiencias. Las conexiones que formamos con los demás no necesitan ser predestinadas para ser importantes. No necesitamos señales místicas para tomar decisiones sobre nuestras relaciones. No tenemos que obsesionarnos con la idea de que ciertas personas están destinadas a quedarse en nuestra vida. Lo que realmente importa es cómo elegimos actuar en cada situación. Si alguien nos inspira, podemos aprender de esa persona. Si una relación nos causa sufrimiento, podemos alejarnos sin remordimientos. Si sentimos una conexión profunda con alguien, podemos disfrutarla sin la presión de buscar una explicación trascendental. En última instancia, no importa si el destino existe o no. Lo único que realmente cuenta es la manera en que vivimos el presente, cómo aprovechamos cada momento y cómo elegimos crecer a partir de cada experiencia. La historia y las lecciones que podemos extraer. En un antiguo monasterio budista, oculto entre montañas cubiertas de niebla, vivía un maestro zen conocido por su sabiduría y su profundo entendimiento de la naturaleza humana. Sus discípulos acudían a él en busca de respuestas, pues sus enseñanzas no solo abarcaban la meditación y la espiritualidad, sino también el arte de vivir con serenidad y aceptación. Un día, un joven monje se acercó al maestro con el rostro cargado de inquietud. Se arrodilló ante él y, con voz temblorosa, le confesó su dilema. Maestro, a lo largo de mi vida he conocido a muchas personas. Algunas han sido amables y generosas, y su presencia ha sido una bendición. Otras, en cambio, me han causado dolor, me han traicionado o han desaparecido sin explicación. Hay quienes han llegado en momentos cruciales, como si el destino las hubiera puesto en mi camino, y luego se han ido sin dejar rastro. Me cuesta entender por qué ocurre esto. ¿Cómo puedo aceptar la llegada y la partida de las personas sin sentir tristeza o resentimiento? El maestro sonrió con compasión, y en lugar de responder de inmediato, llevó al joven monje a un pequeño jardín dentro del monasterio. Allí, bajo la sombra de un árbol centenario, le pidió que observara las hojas que flotaban en la superficie de un estanque. «Dime, ¿qué ves?», preguntó el maestro. «Hojas», respondió el monje. «Algunas flotan tranquilamente, otras giran sin rumbo, y algunas parecen atraerse y separarse sin razón». El maestro asintió. «Así es la vida. Cada persona que conoces es como una de esas hojas. Algunas se acercan a ti por un tiempo, acompañándote en una parte de tu viaje. Otras apenas rozan tu existencia antes de seguir su propio camino. Pero ninguna permanece para siempre. Todo está en constante cambio. Si intentaras aferrarte a una de esas hojas, la corriente la arrastraría de todos modos». El joven monje frunció el ceño, tratando de asimilar las palabras del maestro. «Pero, maestro, hay personas que han significado mucho para mí. ¿Cómo puedo simplemente aceptar su partida sin sentir vacío o tristeza?» El maestro recogió una hoja del suelo y la sostuvo en su palma. «No se trata de olvidar ni de no sentir. Se trata de entender que cada persona que entra en tu vida tiene un propósito, aunque no siempre lo comprendas en el momento. Algunos vienen para enseñarte amor y gratitud. Otros, para mostrarte lecciones sobre paciencia y resiliencia. Incluso aquellos que te lastiman pueden enseñarte a ser más fuerte, a establecer límites o a valorar mejor a quienes realmente se quedan». El joven monje miró el estanque en silencio. «Entonces, ¿no debo aferrarme a nadie?». El maestro negó con la cabeza. «No se trata de evitar las conexiones, sino de vivirlas con plena conciencia. Disfruta de la compañía de quienes están a tu lado, aprende de cada experiencia, pero no sufras por lo que no puedes retener. La vida es como este estanque, siempre en movimiento. Y lo que realmente importa no es cuántas hojas pasen, sino cómo te permites fluir con ellas». Aceptar el flujo de la vida, la filosofía de Amor Fati. La historia del joven monje y su maestro refleja una verdad fundamental que los estoicos comprendieron hace siglos. La vida está en constante cambio, y la resistencia al cambio solo genera sufrimiento. Uno de los principios clave del estoicismo es Amor Fati, que en latín significa amar el destino.
No se trata solo de aceptar lo que ocurre, sino de abrazarlo con gratitud, incluso cuando no es lo que esperábamos. Nietzsche, inspirado por los estoicos, decía que no basta con resignarse ante lo inevitable. Debemos llegar a un punto donde podamos decir, sí, esto tenía que suceder. Lo acepto y lo aprovecho. Cuando aplicamos esta mentalidad a nuestras relaciones, dejamos de aferrarnos al pasado y comenzamos a ver cada encuentro como parte de un gran tejido de experiencias que nos moldean. Hay personas que nos acompañarán durante años y otras que solo estarán en nuestra vida por un instante fugaz. Ambas tienen valor. Un mentor que te enseña una lección en un solo día puede impactarte más que alguien con quien compartiste años de relación sin crecimiento. Un desconocido que cruza tu camino y te dice las palabras exactas que necesitabas escuchar puede tener más significado que aquellos con quienes has hablado toda la vida. Cuando comprendemos amor fati, dejamos de preguntarnos por qué ciertas personas se van. En lugar de verlo como una pérdida, lo vemos como una transición natural. Cada relación tiene su propósito, y nuestra tarea no es aferrarnos a ellas, sino aprovechar lo que nos dejan y seguir adelante. ¿Cómo aplicar esta lección en la vida moderna? En el mundo actual, donde las relaciones son más fluidas y efímeras que nunca, este enfoque es más relevante que en cualquier otra época. Antes, las conexiones eran más permanentes por la naturaleza de la sociedad. Las familias vivían en el mismo lugar durante generaciones, las amistades se mantenían de por vida y los lazos eran más difíciles de romper. Hoy, las redes sociales, la movilidad global y los cambios de estilo de vida han hecho que las relaciones sean más dinámicas. Afrontar esto con una mentalidad estoica nos permite vivir con mayor paz. Cuando alguien entra en nuestra vida y nos aporta algo valioso, podemos agradecerlo sin miedo a perderlo. Cuando una relación termina, en lugar de preguntarnos ¿por qué me pasó esto?, podemos preguntarnos ¿qué aprendí de esto? Cada persona que conocemos deja una huella, aunque sea pequeña. Y en lugar de lamentarnos por su ausencia, podemos celebrar que estuvieron con nosotros en primer lugar. Este enfoque también nos ayuda a tomar mejores decisiones. Cuando aceptamos que no podemos controlar quién entra o sale de nuestra vida, dejamos de perseguir relaciones que no nos aportan y aprendemos a valorar aquellas que realmente suman. Nos volvemos más selectivos con nuestra energía y aprendemos a cultivar relaciones desde la autenticidad y no desde el apego. El verdadero propósito de cada encuentro. Si miramos hacia atrás, veremos que muchas de las personas que más han impactado nuestra vida no fueron planeadas. Tal vez un encuentro fortuito cambió el rumbo de nuestra carrera. Quizás alguien que conocimos en un momento difícil nos enseñó a ver la vida con otra perspectiva. Puede que una decepción nos haya fortalecido de formas que no habríamos imaginado. Nada en la vida es estático, y cuanto antes lo entendamos, antes aprenderemos a vivir sin miedo a la pérdida. No se trata de no sentir dolor cuando alguien se va. Es natural sentirlo. Pero lo que marca la diferencia es la perspectiva con la que lo afrontamos. Podemos ver cada despedida como una tragedia o como una lección. Podemos aferrarnos a lo que fue o abrirnos a lo que vendrá. Y si hay algo que el estoicismo nos enseña, es que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en lo que no podemos cambiar. En lugar de quedarnos atrapados en el pasado, podemos mirar hacia adelante con gratitud por cada persona que ha pasado por nuestra historia. El joven monje del cuento finalmente entendió que no podía retener a todas las personas en su vida, pero sí podía aprender de cada una de ellas. Y cuando aceptó eso, dejó de temer las despedidas y comenzó a vivir con más plenitud. Quizás esa sea la verdadera lección: las personas no nos pertenecen, pero las enseñanzas que nos dejan sí. ¿Cómo aprovechar cada encuentro en la vida? Cada persona que entra en nuestra vida deja una marca, ya sea fugaz o profunda. Algunas nos enseñan sobre la amistad y la generosidad, otras nos desafían con dificultades, y muchas simplemente pasan sin que nos demos cuenta de su impacto hasta mucho después. Sin embargo, lo importante no es cuántas personas conocemos, ni cuánto tiempo permanecen con nosotros, sino que aprendemos de cada una de ellas. Si observamos nuestras relaciones desde la emoción pura, corremos el riesgo de sufrir innecesariamente cuando alguien no actúa según nuestras expectativas.
Nos apegamos, idealizamos o, por el contrario, nos frustramos ante el comportamiento de los demás. Pero el estoicismo nos ofrece otra perspectiva. No podemos controlar quién entra o sale de nuestra vida, pero sí podemos controlar nuestra actitud ante cada encuentro. Los estoicos no creían en las conexiones predestinadas, sino en la sabiduría de aceptar cada relación como una oportunidad de aprendizaje. Cuando conocían a alguien, en lugar de preguntarse si esa persona era especial o si su encuentro tenía un propósito cósmico, simplemente reflexionaban: ¿qué puedo aprender de esta persona? Esta pregunta, tan simple como poderosa, cambia completamente la manera en que nos relacionamos con los demás. Si nos acercamos a cada interacción con esta mentalidad, dejamos de evaluar a las personas solo en función de lo que nos hacen sentir en un momento determinado. En su lugar, las vemos como espejos que nos reflejan partes de nosotros mismos, como maestros que pueden mostrarnos tanto nuestras fortalezas como nuestras debilidades. Algunas nos enseñan paciencia, otras nos muestran cómo establecer límites, y hay quienes, con su sola presencia, nos inspiran a ser mejores. Pero para aprovechar cada relación de esta manera, es necesario evitar 3 errores comunes. El primero es el apego excesivo. Si nos aferramos a la idea de que ciertas personas deben permanecer en nuestra vida para que podamos ser felices, estamos entregando nuestro bienestar emocional a algo que no podemos controlar. La gente cambia, las circunstancias evolucionan, muchas veces, aquellos que creíamos indispensables terminan siendo solo una parte de un capítulo de nuestra historia. El segundo error es reaccionar de manera impulsiva ante las emociones que surgen en nuestras interacciones. Cuando alguien nos decepciona o nos desafía, nuestra reacción natural puede ser el enojo, la tristeza o la frustración. Pero Marco Aurelio nos recuerda que no es lo que sucede lo que nos perturba, sino la interpretación que le damos. Si adoptamos una mentalidad más objetiva, podemos observar nuestras emociones sin dejarnos arrastrar por ellas. El tercer error es depender emocionalmente de los demás para sentirnos completos. Epicteto enseñaba que la verdadera fortaleza viene de dentro, no de las circunstancias externas. Si nuestra felicidad depende de la validación de los demás, siempre estaremos en una posición vulnerable. En cambio, si cultivamos una sensación de paz interior que no fluctúe con las acciones de otros, nuestras relaciones se vuelven más saludables y libres. Cuando alguien deja una huella profunda en nuestra vida, ya sea un mentor, un amigo o incluso alguien que nos ha hecho daño, el estoicismo nos ayuda a manejar esa conexión con equilibrio. Si idealizamos demasiado a una persona, corremos el riesgo de depender de ella para nuestro propio crecimiento. Si, por el contrario, sentimos rechazo hacia alguien, podemos preguntarnos qué nos está enseñando esa relación. Muchas veces, las personas que más nos desafían son las que más nos ayudan a evolucionar. Para integrar estos principios en la vida diaria, podemos practicar ciertos ejercicios. Uno de ellos es reflexionar al final del día sobre nuestras interacciones. Preguntarnos, ¿quién tuvo el mayor impacto en mi día hoy, y qué aprendí de esa persona? Nos ayuda a ver cada relación desde una perspectiva de aprendizaje en lugar de apego. Otro ejercicio es practicar el desapego consciente. Si sentimos que dependemos demasiado de alguien, podemos recordarnos que las personas son pasajeras, pero las lecciones que nos dejan pueden permanecer con nosotros para siempre. También podemos entrenarnos en la calma emocional. Cuando alguien nos provoca una reacción fuerte, en lugar de responder de inmediato, podemos detenernos y preguntarnos, ¿esta situación realmente merece mi ira o mi tristeza? ¿O cómo respondería un estoico en mi lugar? Con el tiempo, esta práctica nos da una mayor estabilidad emocional. Otra herramienta poderosa es la atención plena en nuestras conversaciones. Muchas veces, estamos tan distraídos con nuestros pensamientos que no escuchamos verdaderamente a los demás. Si en cada interacción nos enfocamos completamente en la otra persona, sin juicios ni expectativas, nuestras relaciones se vuelven más auténticas y enriquecedoras. La vida es un flujo constante de encuentros y despedidas. Algunas personas estarán con nosotros por años, otras solo unos minutos, pero cada una tiene algo que enseñarnos. Si aplicamos el estoicismo,
dejamos de ver las relaciones como algo que debemos controlar y comenzamos a apreciarlas por lo que realmente son, oportunidades de crecimiento. Cuando entendemos esto, cada conversación cobra un nuevo significado. Cada relación, sin importar su duración, se convierte en una fuente de aprendizaje. Y en lugar de temer las pérdidas o preocuparnos por el futuro de nuestras conexiones, aprendemos a valorar el presente y a vivir cada encuentro con gratitud y desapego. Mucha gente malinterpreta el estoicismo, creyendo que adoptar esta filosofía significa volverse indiferente o negar la importancia de las conexiones humanas. Se piensa que ser estoico es evitar cualquier apego, actuar con frialdad y ver las relaciones como meras circunstancias pasajeras sin valor real. Pero esta visión está equivocada. El estoicismo no rechaza la existencia de encuentros significativos en nuestra vida. No niega que algunas personas pueden aparecer en momentos clave y cambiar nuestra forma de ver el mundo. Sin embargo, nos invita a abordar esas relaciones con claridad y autonomía, en lugar de dejarnos arrastrar por emociones descontroladas o creencias en un destino inmutable. Cuando alguien deja una marca profunda en nosotros, es natural preguntarse, ¿fue el destino? ¿Estaba esta persona destinada a cruzarse en mi camino? Pero el pensamiento estoico reformula la cuestión, ¿qué hago con esta experiencia? ¿Cómo puedo aprender de este encuentro y crecer a partir de él? Los estoicos entendían que hay aspectos de la vida que están fuera de nuestro control, como el hecho de conocer a ciertas personas o el momento en que entran y salen de nuestra vida. Pero lo que sí está en nuestras manos es el significado que les damos y cómo elegimos responder a esas relaciones. En lugar de aferrarnos a la idea de que ciertas personas están destinadas a estar con nosotros para siempre, el estoicismo nos enseña a aceptar cada encuentro como una oportunidad de aprendizaje. Nos ayuda a valorar las relaciones mientras duran, sin miedo a su final, y a no quedarnos atrapados en la nostalgia cuando las circunstancias cambian. ¿Cuándo es el momento de dejar ir a una persona en nuestro camino? No todas las relaciones están destinadas a permanecer. Algunas personas llegan en el momento adecuado, nos enseñan algo valioso y, cuando han cumplido su propósito, su camino sigue en otra dirección. Pero muchas veces nos resistimos a soltar, ya sea por apego, por miedo al cambio o por la creencia errónea de que, si alguien fue importante en algún momento, debe seguir siéndolo para siempre. El estoicismo nos recuerda que forzar la permanencia de una relación que ha dejado de aportar valor es una forma de sufrimiento innecesario. Si seguimos sosteniendo un vínculo que ya no fluye de manera natural, lo único que logramos es aferrarnos a una ilusión, en lugar de aceptar la realidad tal como es. Saber cuándo dejar ir a alguien no significa desvalorizar su presencia en nuestra vida. Al contrario, es una forma de honrar lo que fue, sin intentar retener algo que ya ha cumplido su ciclo. Para ello, podemos reflexionar con honestidad y hacernos estas preguntas. ¿Nuestra relación sigue nutriéndonos mutuamente o se ha convertido en una carga? ¿Me aferro a esta conexión solo por miedo a la soledad o al cambio? ¿Estoy tratando de revivir una versión del pasado que ya no existe? ¿Esta persona respeta mi crecimiento y mi evolución, o me mantiene atado a lo que solía ser? Si la respuesta a estas preguntas nos muestra que estamos sosteniendo una relación por inercia o por miedo, quizás ha llegado el momento de soltar. Los estoicos no veían las despedidas como fracasos, sino como parte del flujo natural de la vida. Para ellos, aferrarse a algo que ya no aporta valor era una forma de negación. En cambio, soltar con gratitud nos permite avanzar sin resentimiento ni dolor innecesario. Cuando entendemos esto, dejamos de ver las pérdidas como tragedias y empezamos a verlas como transiciones. Nos permitimos recordar a las personas con cariño, sin quedar atrapados en la nostalgia. Apreciamos cada relación por lo que nos enseñó, sin necesidad de retenerla más allá de su tiempo. Y sobre todo, aprendemos a confiar en que, mientras seguimos nuestro camino, nuevas conexiones seguirán apareciendo, trayendo consigo nuevas lecciones y oportunidades de crecimiento. El emperador romano Marco Aurelio, considerado uno de los grandes exponentes del estoicismo, tuvo que aplicar esta filosofía no solo en su vida personal, sino también en la gestión de sus relaciones como gobernante. A lo largo de su reinado, se enfrentó a traiciones,
ingratitud y pérdidas personales que habrían llevado a cualquier otra persona al resentimiento o la desesperación. Sin embargo, su forma de afrontar estas situaciones demuestra cómo el estoicismo puede ayudarnos a manejar las conexiones humanas de manera equilibrada y sabia. Uno de los ejemplos más claros de su actitud estoica se encuentra en su relación con Avidio Casio, un general en el que Marco Aurelio confiaba y a quien había otorgado grandes responsabilidades. Sin embargo, Avidio Casio terminó traicionándolo al proclamarse emperador en Egipto mientras Marco Aurelio estaba ocupado en las guerras del norte. En lugar de reaccionar con ira o buscar venganza inmediata, Marco Aurelio mantuvo la calma y escribió en sus meditaciones que no se debe sorprender uno cuando los demás actúan según su naturaleza. Para él, la traición de Casio no era algo personal, sino simplemente el resultado de las ambiciones y deseos humanos. Este enfoque refleja perfectamente el principio estoico de aceptar lo que no podemos controlar y centrarnos en lo que sí está en nuestras manos. Marco Aurelio no podía evitar la traición, pero sí podía decidir cómo responder a ella. En lugar de lanzar una persecución brutal contra su antiguo aliado, su intención era perdonarlo y restaurar la paz. Irónicamente, antes de que pudiera hacerlo, Avidio Casio fue asesinado por sus propios soldados. Otro aspecto fascinante de la aplicación del estoicismo en sus relaciones fue su actitud hacia la pérdida y la impermanencia. A lo largo de su vida, Marco Aurelio experimentó la muerte de muchos de sus hijos, incluida su hija favorita, y sufrió la enfermedad y la decadencia física. Sin embargo, en lugar de caer en la desesperación, utilizó la filosofía estoica para recordarse a sí mismo que todo en la vida es transitorio y que resistirse a esta realidad solo genera sufrimiento. En sus escritos, repetidamente reflexionaba sobre la naturaleza efímera de la existencia y sobre la importancia de vivir cada momento con gratitud. Esta mentalidad le permitió no solo aceptar las pérdidas, sino también continuar su labor como líder sin dejarse consumir por el dolor. Su vida es un recordatorio de que el estoicismo no nos pide negar nuestras emociones ni alejarnos de los demás, sino aprender a manejarlas de manera que no nos destruyan. Marco Aurelio amaba profundamente a su familia y confiaba en sus aliados, pero cuando la vida le mostró que nada es permanente, no se resistió a ello. En lugar de lamentarse o llenarse de rencor, simplemente siguió adelante, guiado por la razón y la serenidad. Este caso nos enseña una lección invaluable. No podemos evitar que las personas nos decepcionen, que algunas relaciones lleguen a su fin o que suframos pérdidas. Pero sí podemos elegir cómo interpretamos cada experiencia. Podemos reaccionar con ira y dolor, o podemos ver cada evento como parte del orden natural de la vida. Al igual que Marco Aurelio, si aprendemos a aceptar cada relación por lo que es y no por lo que queremos que sea, alcanzaremos una paz interior que nada ni nadie podrá arrebatarnos. Después de todo lo que hemos explorado, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Está todo escrito o somos nosotros quienes damos forma a nuestra historia? El estoicismo nos ofrece una respuesta clara. El destino no es algo que debamos temer ni intentar descifrar. Lo importante no es si cada encuentro en nuestra vida estaba predestinado o si todo es producto del azar, sino la manera en que elegimos vivirlo. Cada persona que conocemos nos ofrece una lección. Algunas nos traen alegría, otras nos desafían, algunas nos enseñan paciencia y resiliencia, y hay quienes simplemente nos muestran un reflejo de nosotros mismos que no habíamos querido ver. Si aprendemos a mirar cada relación con esta perspectiva, dejamos de preocuparnos por cuánto durará o qué significa en términos de destino, y comenzamos a valorarla por lo que realmente es, una oportunidad de crecimiento. Aplicar estos principios en mi vida me ha cambiado por completo. Antes, solía aferrarme demasiado a las personas, tratando de encontrar en ellas una certeza que, en realidad, nunca estaba bajo mi control. Me frustraba cuando las relaciones no seguían el camino que esperaba y sufría con cada despedida como si fuera una injusticia del universo. Pero cuando empecé a practicar el desapego consciente, a aceptar que todo fluye y que lo único que realmente poseo es mi actitud ante los demás, encontré una paz que antes parecía inalcanzable. Hoy disfruto de cada relación sin miedo a perderla. Cuando alguien entra en mi vida, lo recibo con gratitud. Cuando alguien se va, en lugar de resistirme,
agradezco lo que dejó en mí. He aprendido que el amor, la amistad y cualquier otro vínculo no se definen por su duración, sino por el impacto que dejan en nosotros. He descubierto que incluso las relaciones difíciles, aquellas que nos desafían o nos duelen, pueden ser maestras poderosas si estamos dispuestos a aprender. Por eso, quiero invitarte a reflexionar sobre tu propia experiencia. ¿Alguna vez has conocido a alguien que haya cambiado tu vida? ¿Qué aprendiste de esa persona? Comparte tu historia en los comentarios. A veces, lo que hemos vivido puede servir de inspiración o guía para alguien más. Si este vídeo te ha aportado algo valioso, te animo a que lo compartas con otros. Dale me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir explorando juntos estas ideas que pueden transformar la forma en que vivimos. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en el próximo vídeo.